Bien, continuemos con la glucólisis. ¿Qué habíamos visto en el video anterior? Habíamos visto que la glucosa, ¿sí?, en la glucólisis, era el sustrato inicial, que gastábamos 2 ATPs para poder romper la glucosa y llevarla a 2 moléculas de pegal, ¿sí?, que la enzima regulatoria principal era la fosfofructoquinasa, y que eso era lo que podemos decir, hasta ahí llegaba la primera etapa de la glucólisis. Y ahora iba a venir una segunda etapa donde íbamos a transformar el pegal en piruvato. En esta segunda etapa también, ¿sí?, recuerden que en la primera etapa llevábamos gastados 2 ATPs, los que nos dejaba con un saldo negativo. Pero que la glucólisis, ¿sí?, es un proceso que genera ATP. Entonces lo que vamos a ver es que en esta segunda etapa, ¿sí?, vamos a generar, vamos a ganar ATP. Por cada molécula de pegal, ¿sí?, vamos a ganar 2 ATPs. Entonces, en total, nuestra ganancia va a ser de 4 ATPs. Eso ya vamos a ver cómo ocurre. Otra cosa que también ocurre es que a partir de cada molécula de pegal vamos a lograr, ¿sí?, reducir un NAD. Y lo vamos a pasar de NAD oxidado a NAD reducido. ¿Sí? De NAD oxidado va a pasar a NAD reducido. Entonces, otra cosa que va a ocurrir en esta segunda etapa es que vamos a perder 2 NAD oxidados. Pero vamos a generar 2 NAD reducidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero en cuanto al ATP, que es lo que vamos a prestar atención ahora, fíjense que inicialmente perdemos 2, pero luego ganamos 4. Entonces, neto, la ganancia neta, ¿sí?, va a ser de más 2 ATP, porque gasté 2 y luego generé 4. O sea que neto, cada vez que yo hago glucólisis, ¿sí?, gano 2 ATPs. Porque al ganar 4, de estos 4, ¿sí?, 2 tengo que reinvertir. 2 se reinvierten, ¿sí? Y mi ganancia neta entonces es 2. ¿Queda claro? O sea que cada vez que hago la glucólisis es un proceso que se puede automantener porque gano 4. 2 reinvierto para que se haga nuevamente. Y 2 es lo que acumulo, que es mi neto. A su vez, transformé 2 NAD oxidados que se pierden porque los transformo en 2 NAD reducidos. Eso vamos a ver, tiene luego, ¿sí?, importantes consecuencias. Otra cosa que ocurre es que acá va a entrar, fíjense, ya tenemos un fósforo en el pegal. Acá va a entrar un fósforo más. Ocurre una fosforilación en este sustrato que luego viene. ¿De acuerdo? Entonces eso sería resumido lo que va a ocurrir en la segunda etapa de la glucólisis. Entonces tenemos una primera etapa de la glucólisis donde rompemos la glucosa, la llevamos a 2 moléculas de pegal. Recuerden que una de ellas primero tiene que pasar por dihidroxiacetona-fosfato, ¿sí?, pero que la dihidroxiacetona-fosfato rápidamente se transforma en pegal. Gastamos 2 ATPs para esto. Una glucosa, perdón, acá dice la glucosa 3 carbonos, tiene que decir 6 carbonos. Corrijan eso. Entonces la glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos. Esa es la primera parte de la glucólisis. Hasta ahí solamente perdimos energía. Y luego en la segunda parte de la glucólisis ganamos 4 ATPs en total, 2 ATPs por cada pegal, ¿sí?, y perdemos 2 NAD y terminamos ganando 2 NAD reducidos. Muy importante esto, luego vamos a ver. Entonces la ganancia neta es de 2 ATPs. Y lo último que se obtiene por la glucólisis es el piruvato. Bueno, básicamente esto es lo que ustedes tienen que saber de la glucólisis, ¿sí? Yo ahora voy a detallar simplemente un concepto más, pero ustedes no tienen que saber
al nivel de este curso, cómo ocurren las reacciones en detalle de la segunda parte de la glucólisis. Pero bueno, veamos. Entonces yo tengo la glucosa. La glucosa, ¿sí?, se va a romper, ya sabemos, en dos moléculas de pegal. ¿Sí? Sabemos que esto me costó la inversión de 2 ATPs que se transforman en 2 ADPs. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y hasta ahí llegaba la primera parte de la glucólisis. Muy bien. Entonces, ¿sí?, lo que va a ocurrir acá es que va a actuar una enzima, recuerden que ustedes no tienen que saber los nombres de las enzimas, es la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. O sea, es la pegal deshidrogenasa. ¿De acuerdo? Esta enzima es una enzima fundamental. ¿De acuerdo? Tiene distintas funciones, pero ustedes la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa lo que va a hacer, obviamente, es deshidrogenar. Una reacción de deshidrogenación que depende del NAD, de la coenzima de oxidorreducción NAD. Entonces, lo que va a ocurrir con el pegal es que le vamos a quitar 2 electrones, ¿sí? Entonces, 2 electrones y un protón se van con el NAD. Y con el otro pasa exactamente lo mismo. Va a venir la gliceraldehído deshidrogenasa y el NAD se va a transformar en NADH reducido. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una de las cosas que ocurre. La otra cosa que ocurre, fundamental, es que va a entrar un fósforo en cada molécula de pegal. Porque lo que estamos haciendo es oxidando el pegal. ¿Sí? Entonces vamos a oxidar al pegal y al oxidarlo vamos a introducir un fosfato inorgánico, un fósforo. Si quieren, olvídense de la I. Vamos a introducir un fósforo, un grupo fosfato, en cada pegal. ¿Y en qué se va a transformar? Bueno, se va a transformar en el ácido 1,3-bifosfoglicerato. O 1,3-bifosfoglicérico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, simplemente para que lo vean. Entonces, el pegal, ¿sí?, era una molécula que era un aldehído. O sea, tenía un grupo aldehído. Luego tenía un grupo alcohol. Y luego tenía, ¿sí?, 2 hidrógenos más y estaba unido acá al fósforo. ¿De acuerdo? Ese era el pegal. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo con esta molécula? Ahora a esta molécula la vamos a oxidar, ¿sí?, y le vamos a quitar, ¿sí?, 2 electrones. Eso lo hacemos con el NAD. Entonces, ¿en qué se va a transformar? Y entra un fósforo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a llevar, ¿sí?, un protón y otro protón, 2 protones nos vamos a llevar, ¿sí? Y esta molécula, entonces, lo que va a ocurrir es que va a venir el NAD, yo lo hago para uno solo, ¿no? Va a venir el NAD, se lleva 2 electrones, que es lo que me importa, un protón queda unido y el otro queda en el agua, ¿sí?, en forma acuosa, por eso hay que ponerlo más, porque el NAD solamente tiene lugar para llevar 2 electrones y un protón. El otro queda, ¿sí?, en el agua. La molécula esta lo pierde, pero queda, ¿sí?, en el agua. Y entra, recuerden, otro fósforo. Entonces, si ya tenía un fósforo y va a entrar otro más, quiere decir que se va a transformar en una molécula con 2 fósforos, es decir, 1,3-bifosfoglicerato. Y este grupo aldehído, ¿sí?, va a quedar transformado en un grupo ácido. Entonces, fíjense cómo queda. Este
estoy haciendo las cosas, ¿no? No, acá estaba bien. ¿Sí? Y esto queda sin cambios. Bien, entonces, fíjense, perdimos, ¿sí? Un hidrógeno, ¿sí? Otro que, ¿de dónde viene? Supuestamente viene del grupo alcohol que tenía el fósforo, que también lo va a perder, de ahí vienen los dos hidrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, la molécula va a perder, ¿sí?, este hidrógeno y pierde dos electrones. Y este grupo que era aldehído, una función aldehído, queda transformada en una función ácido. ¿De acuerdo? Lo que se llama un ácido anhidro. Bueno, estas, ¿sí?, uniones ácido anhidro son uniones de alta energía y se van a simbolizar así. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de este paso, ¿sí?, que recuerden, ustedes no lo tienen que saber en detalle, es que la primera reacción, catalizada por la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, donde oxidando al pegal e introduciendo un grupo fosfato, obtenemos, ¿sí?, el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Y cuál es la importancia del 1,3-bifosfoglicerato? Que es una molécula que tiene un enlace de alta energía, que es este enlace ácido anhidro. Entonces, ¿sí?, es la primera vez, ¿sí?, que logramos, ¿sí?, en este caso, transformar una molécula en otra, oxidándola y fosforilándola, en una molécula que tiene un enlace de alta energía. Algo similar a lo que tiene el ATP. ¿Se acuerdan? El ATP tenía dos enlaces de alta energía. Bueno, y eso es muy importante porque me va a permitir más adelante, ¿sí?, transformar este enlace de alta energía, cosecharlo, para formar ATP. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, ustedes no lo tienen que saber en profundidad, pero ese es el objetivo de oxidar al pegal, ¿sí?, y de fosforilarlo, ¿no es cierto? Transformarlo en 1,3-bifosfoglicerato. ¿Y cuál es la ventaja de ese 1,3-bifosfoglicerato? Es que va a, digamos, almacenar en este enlace, ¿sí?, energía que luego vamos a pasar a una molécula de ATP. Bien. Entonces, ¿cómo sigue esto? Vamos a resumirlo. Entonces, ¿ven? Esto es lo que yo acá les había mostrado, ¿sí? La primera molécula que vamos a obtener acá con el NADH, una vez de oxidarlo y entrando el fósforo, ¿cuál es? Es el 1,3-bifosfoglicerato. Que lo importante es que tiene un enlace de alta energía. 1,3, ¿sí?, bifosfoglicerato. ¿De acuerdo? Ahora, ese enlace de alta energía, este enlace de alta energía que tiene, ¿sí?, fíjense, va a pasar, vamos a pasarlo a una molécula de ATP. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces resumamos. ¿Qué vimos hasta ahora? ¿Sí? Vimos que una molécula de glucosa se transforma en dos moléculas de pegal. Eso es lo fundamental que ustedes tienen que entender hasta ahí. Que gastamos dos moléculas de ATP, transformándola en dos moléculas de ADP. Y que ahora, ¿sí?, lo que logramos es transformar el pegal en una molécula que se llama 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Y esto lo logramos si entra un fósforo,
porque esta es una molécula de 3 carbonos, ¿sí? Con un fósforo. El pegal, recuerden, es una molécula de 3 carbonos con un fósforo. Pero el 1,3-bifosfoglicerato es una molécula de 3 carbonos con 2 fósforos. Y lo otro que logramos hacer, ¿sí? Es con una coenzima NAD, ¿sí? Que la vamos a reducir. Logramos oxidar, ¿sí? Logramos oxidar al NAD, y esa reacción de oxidación, ¿sí? La energía de esta reacción de oxidación, en parte va a quedar atrapada acá, en un enlace de alta energía. ¿Estamos? En el 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, ¿sí? Esa es la primera parte, ¿sí? Digamos, de la glucólisis, que llega hasta el pegal, y un paso más, ¿de acuerdo? Entonces yo solamente voy a detallar otro paso más para que puedan ver lo siguiente. Entonces, tenemos ahora el 1,3-bifosfoglicerato, que la diferencia con el pegal es que es una molécula que está más oxidada, porque le sacamos electrones, y por otro lado tiene un enlace de alta energía. Entonces, ¿cómo aprovechamos eso? Cada molécula de 1,3-bifosfoglicerato vamos a usar un ADP y le vamos a quitar esta energía. Y lo transformamos al ADP en ATP. Ahí está la maravilla de esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hicimos este proceso de transformar el pegal en 1,3-bifosfoglicerato, y que el 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Es una molécula que tiene un enlace de alta energía. ¿Por qué? Porque, ¿sí? La oxidación, ¿sí? Produce, y la entrada del fósforo produce un enlace ácido anhidro, ¿sí? Y ese enlace de ácido anhidro es de alta energía. Ese enlace de alta energía me va a permitir, ¿sí? Sintetizar una molécula ATP. Y este paso, a eso quería llegar, es lo que se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí? Porque esta fosforilación es diferente de la que vamos a ver ¿dónde? En la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa son los ATPs, ¿sí? La fosforilación a nivel de sustrato, ¿qué me produce? Me produce ATP. Y la fosforilación oxidativa, ¿qué me produce? ATP. O sea, ambos procesos, ¿sí? La fosforilación oxidativa produce ATP, la fosforilación a nivel de sustrato produce ATP. Pero lo vamos a ver cómo se obtiene recién cuando veamos cadena respiratoria, teoría de química osmótica. En cambio, la fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Se obtiene, ¿por qué? Porque le quitamos energía a una molécula, a un sustrato. ¿Sí? Es fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí? Y la molécula que se obtiene, ¿sí? Esa acá no importa, ¿sí? Es el 3-fosfoglicerato. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a detallar, pero luego el 3-fosfoglicerato, ¿sí? Se transforma en 2-fosfoglicerato. Eso es para permitir, ¿sí? Que luego pueda ser, digamos, va a sufrir una reorganización, ¿sí? Se va a transformar en 2-fosfoenol piruvato, ¿sí? O en fosfoenol piruvato, en PEP. ¿Sí? PEP es fosfoenol piruvato. ¿Sí? Y el fosfoenol piruvato, ¿sí? Gracias a esta reorganización de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, ¿sí?
y luego a fosfonolpiruvato, ¿sí? Acá va sufriendo una serie de reorganizaciones, acá pierde agua, y finalmente llegamos al fosfonolpiruvato. ¿Y qué tiene interesante el fosfonolpiruvato? Que de nuevo se genera, por esta reorganización de pasar de 3 a 2 y luego, fíjense, pierde agua, se deshidrata, se genera otro enlace ácido anhidro. Entonces el fosfonolpiruvato, ¿sí?, finalmente se va a transformar, ¿sí?, en piruvato, ¿de acuerdo? Si finalmente me da piruvato. Pero, ¿cómo me da piruvato? Este enlace de alta energía me va a servir para fabricar otro ATP. Y ahí está lo que yo les contaba, que en total íbamos a generar 4 ATPs. Hagamos otro gráfico, así queda un poco más equilibrado. Entonces, volvamos a resumir esto. Entonces, la glucosa, ¿sí?, en la glucólisis, se rompe y me da 2 moléculas de pegal, de fosfogliceraldehído. Hasta ahí gastamos 2 ATP, que se transformaron en 2 ADP. ¿Sí? El pegal se va a transformar, ¿sí?, en 1,3-bifosfoglicerato. Y el 1,3-bifosfoglicerato lo que tiene de importante es que tiene un enlace de alta energía. ¿Esto cómo lo logramos? Esto lo logramos porque entró fósforo y fundamentalmente porque lo deshidrogenamos, lo oxidamos. ¿Sí? El 1,3-bifosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato se transforma en 2-fosfoglicerato. Reordenamos la molécula, pasamos el fósforo de la posición 3 a la posición 2, lo que me permite obtener el PEP, que es el fosfoenolpiruvato. Para poder obtener el PEP, primero hay que deshidratar la molécula. Lo que me genera, ¿sí?, un nuevo enlace de alta energía. Bueno, y finalmente llegamos del fosfoenolpiruvato, pasamos al piruvato. Primero, ¿sí?, ¿qué es el producto final? Entonces, ¿cuál es el objetivo de generar estos enlaces de alta energía en un sustrato? Que ese sustrato me va a servir para fosforilar el ADP y obtener ATP. Y que este paso se llamaba fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Con el PEP va a pasar lo mismo, con el fosfoenolpiruvato, y obtenemos otro ATP más. ¿De acuerdo? Entonces, estos pasos se llaman fosforilación, ¿sí?, fosforilación a nivel de sustrato. Y se cree que es la primera forma o una de las primeras formas en que las células, ¿sí?, lograron obtener energía. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es oxidar la molécula de pegal. Al oxidarla generamos enlaces de alta energía, ¿sí?, y transformamos el ADP en ATP. ¿De acuerdo? Entonces oxidamos el pegal, ¿sí?, al piruvato. Entonces, el pegal es una molécula que está más reducida. El piruvato es una molécula que obviamente está más oxidada, ¿sí? Entonces, por otro lado, la glucosa es una molécula de 6 carbonos y el piruvato es una molécula de 3 carbonos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la glucólisis? Fíjense, ¿sí?, lo queda resumido en este cuadro. La glucólisis es la degradación, ¿sí?, porque
transformamos la glucosa primero en 2 moléculas de pegal, que es de 3 carbonos con un fósforo, y luego finalmente en 2 moléculas de 3 carbonos. O sea, ahí ocurre la lisis, la degradación de la glucosa. Y otra cosa que hacemos es oxidarla, ¿sí? Porque fíjense que la estamos deshidrogenando. Y después también ocurre una pérdida de agua, también se pierden hidrógenos ahí. Entonces ocurre una oxidación. Entonces, ¿sí? En todo el proceso, ¿sí? Desde la glucosa hasta el piruvato, ¿sí? Que hay un proceso de oxidación, ¿sí? Hay un proceso de oxidación y hay un proceso de lisis, ¿sí? Oxidación y lisis de la glucosa al piruvato. ¿Gastamos qué? ¿Qué otra cosa ocurre? Gastamos 2 ATP, pero luego ganamos 4. O sea que yo puedo reinvertir de estos 4, 2 para volver a hacer el proceso. Entonces mi ganancia cada vez, ¿sí? Cada vez que yo hago glucólisis, gano 2 ATPs, 2 ATPs netos, ¿sí? Y otra cosa que ocurre, ¿sí? Es que pierdo ¿qué? Pierdo 2 NAD oxidados y genero 2 NAD reducidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerden que estos pasos, ¿sí? De la segunda parte de la glucólisis, ustedes no los tienen que saber. Yo los detallé un poco más para que, bueno, quede fijado el concepto de fosforilación a nivel de sustrato, que es la generación de ATP a partir de ¿qué? A partir de la energía que se encuentra en un intermediario metabólico, ¿de acuerdo? Es decir, de una molécula. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta molécula, el 1,3-bifosfoglicerato, tiene un enlace de alta energía. Por acá lo teníamos dibujado. Aquí está, ¿sí? Acá está, ¿sí? Este es el aldehído, que tiene una función aldehído, y la diferencia es que entre el fósforo ocurre la oxidación con el NAD, y se genera un enlace ácido anhidro, que es un enlace de alta energía. Porque, bueno, parte de la energía, ¿sí? Que debería ser liberada por la oxidación, queda atrapada ¿dónde? Queda atrapada en este enlace. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esta es la energía, que esta molécula, cuando se rompa este fósforo, es decir, cuando que es el 1,3-bifosfoglicerato, se transforme en ¿qué? En 3-fosfoglicerato, en 3-fosfoglicerato, esta parte queda igual, ¿sí? Y acá, como se va el fósforo, ¿sí? Me va a quedar ahora un grupo, alcohol, ¿no es cierto? Cuando se vaya el fósforo, el grupo carbonilo queda igual, ¿sí? Y me queda el grupo ácido, ¿no es cierto? El grupo carboxilo. ¿De acuerdo? Este es el grupo alcohol de lo que sería todo el carboxilo. ¿De acuerdo? Entonces, este enlace se va, de alta energía, porque lo voy a aprovechar, ese enlace de alta energía, este enlace de alta energía va a quedar guardado aquí en el ATP. El ADP tenía un enlace de alta energía y ahora va a tener el ATP 2 enlaces de alta energía. ¿Por qué pasa? Del 1,3-bifosfoglicerato, la energía pasa a estar acumulada en el ATP. Entonces a esto se lo llama fosforilación a nivel de sustrato, porque la energía viene ¿de quién? Del sustrato, ¿sí? Fosforilación a nivel de sustrato. Bien, entonces, vamos a resumir por última vez la glucólisis.
verdaderamente qué es lo que ustedes tienen que saber. Así ya les queda, ¿sí?, el resumen final, que van a ver que es muy sencillo. Entonces, la glucosa es nuestro sustrato inicial. Es una molécula de 6 carbonos. La glucosa, lo que tenemos que hacer es romperla. Y la rompemos en 2 moléculas de pegal, que es nuestro intermediario metabólico principal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y luego, al menos de los que ustedes tienen que saber. ¿Sí? Sabemos que el pegal, por una serie de pasos, finalmente me va a dar piruvato. ¿Sí? El piruvato es el producto final de la glucólisis. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que ustedes tienen que saber de los carbonos. ¿Sí? El pegal es de 3 carbonos con un fósforo, 3 carbonos con un fósforo, y el piruvato solamente tiene 3 carbonos. ¿Estamos? Inicialmente, ¿qué ocurre en cuanto al ATP? Inicialmente tengo que gastar 2 ATPs, que se transforman en 2 ADPs. O sea, voy perdiendo inicialmente 2 ATPs. O sea que, inicialmente la glucólisis, ¿cómo es? Los primeros pasos de la glucólisis son netamente endergónicos. ¿Sí? Porque gasto ATP. Entonces, inicialmente la glucólisis es endergónica. Pero después, ¿sí?, voy a generar, ¿qué? ATP en la segunda parte. Y en total voy a generar 4 ATPs. O sea, gasté 2, pero luego gano 4. ¿De acuerdo? O sea que acá la glucólisis es netamente, ¿qué? Exergónica, y esa energía me permite, ¿qué? Esa energía me permite sintetizar el ATP. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, neto, la ganancia va a ser de 2 ATPs. ¿De acuerdo? Bien, sabemos que acá tiene que entrar un fósforo. Se necesita fósforo. Bien. Y la otra cuestión importante que no nos podemos olvidar es lo que pasa con el NAD. ¿Sí? El NAD oxidado se va a transformar en NAD reducido. Eso ocurre una vez por cada pegal. ¿Sí? Entonces, lo otro que tienen que saber es que se pierden 2 NAD oxidados y se generan 2 NAD reducidos. ¿Estamos? ¿Sí? Este es el balance de la glucólisis. ¿De acuerdo? Cuando veamos todo e integremos, vamos a ver qué pasa con la enzima. ¿Cuál es la importancia de la fosfofructoquinasa para regular la glucólisis? ¿Sí? Vamos a ver que la glucólisis, después cuando hagamos una integración, vamos a ver la importancia de este proceso. Recordemos que a partir de aquí, ¿sí?, ya va a depender de la presencia o ausencia de oxígeno. ¿Sí? Sin oxígeno, el piruvato, ¿sí?, va a ir ¿a dónde? Al proceso de fermentación. Con oxígeno, el proceso va a continuar en la respiración aeróbica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el destino final de estos piruvatos, ¿sí?, va a depender si la célula hace fermentación o hace respiración aeróbica. Vamos a dejar acá, luego continuamos.